Listo, muy bien. Nuevamente, buenos días. Tercera sesión en línea del programa de formación Habilidades Cognitivas en Lectoescritura. Vamos a centrarnos hoy en las actividades de la última semana y hacer unas pequeñas recomendaciones sobre lo que he encontrado en la revisión de las actividades, de las primeras actividades. Permítame un momento, vamos a compartir la pantalla. Bien, en este momento ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Voy a revisar de una vez el cronograma de trabajo para que revisemos las fechas en las que nos encontramos. En este momento estamos desarrollando las actividades de la semana 3, perdón, de la semana 2, que terminan el 20 de agosto, que es el domingo. Entonces, para esa semana, ustedes deben haber terminado el texto de identificación de día principal y días secundarias y el informe de lectura de un texto literario que los alcanzamos a ver la semana pasada y quedó explicado en la última semana, en la última sesión. La última semana empieza el 21 de agosto y termina el 4 de septiembre, pero recuerden que el máximo plazo de envío de evidencias es el 3 de septiembre. Ese día ustedes ya deben haber enviado sus evidencias. ¿Listo? Porque el 4 de septiembre ustedes ya no podrán tener acceso a la página. Permítame un segundo. Listo. En la última semana tenemos 3 evidencias: participación en foro temático, ensayo corto y artículo para revista especializada. La semana pasada yo les envié un documento sobre cómo realizar un ensayo. No sé si lo recuerdan, que decía que cómo elaborar un ensayo en media mañana. Entonces ahí venían los pasos del ensayo, cómo desarrollarlo, qué información tiene el ensayo que debe contener y qué es un ensayo y qué no es un ensayo. Ese fue un material adicional que yo les compartí para que ustedes pudieran realizar esa actividad. ¿Por qué razón lo compartí la semana pasada y no esta? Porque muchos de ustedes ya están participando en el foro temático y digamos que no han tenido en cuenta esas indicaciones. Lo que dice el foro temático es lo siguiente: redacte un ensayo corto. Corto es la palabra clave de esa frase. Y me están haciendo ensayos largos. Entonces, esa es la primera recomendación. Es un ensayo corto sobre la idea, la enfermedad que asoló al mundo en pocos días. Ya les están dando una idea. Tenga en cuenta los siguientes aspectos necesarios para la redacción correcta de un ensayo. Consulto sobre el tema. Un ensayo analiza, interpreta o evalúa un tema brevemente. Consta de 3 partes fundamentales: introducción, desarrollo expositivo argumentativo y conclusión. En la introducción plantee la tesis que quiere debatirse, el propósito del autor y la organización del ensayo. En el desarrollo, presente los argumentos para sustentar la tesis. Conclusión, retome las ideas que se presentaron en la tesis. Presente las referencias bibliográficas. No olvide el uso de un vocabulario adecuado, los signos de puntuación y las relaciones lógicas entre las oraciones. Recuerda la importancia de la coherencia y la cohesión del texto. Presente su ensayo en el foro temático respectivo. Entonces, yo quiero con ustedes revisar, a ver si me aparece. A todos les he hecho correcciones como estas. Entonces, les he escrito que lo que está resaltado en amarillo es para corregir o revisar ortografía, ¿sí? En este caso. En algunos casos coloqué verde y amarillo, pero ahí les estoy diciendo qué es lo que deben corregir. Verde y amarillo. Aquí en algunos casos desencadenó, bueno, el tema de las tildes, el tema de la gramática, el tema de
la redacción, y aquí quisiera como hacer énfasis en un error que normalmente se comete en gramática, y es que utilizamos la palabra hubieron. La palabra hubieron no se usa en un contexto ni de oral o verbal, ni escrito. La palabra correcta es hubo. Entonces, hubo, si nosotros vamos al texto, ¿hubieron innovaciones como el teletrabajo? No, hubo innovaciones como el teletrabajo. Esa, digamos, en este caso, una corrección de una palabra que es general, porque muchas personas utilizan esa opción. Hice una corrección en uno de los ensayos que enviaron. Pues la primera corrección es que es corto. Todo esto está demasiado largo. Yo les hice la corrección también en WhatsApp. Por favor, textos cortos. Miremos a ver si de pronto es en esta, donde les estoy haciendo énfasis. Ah, bueno, es que este es el documento adjunto, pero ¿y qué pasó con el documento? A ver si lo veo por acá. Ah, bueno, algunos les coloqué tachado porque digamos que no son palabras como aquí como que se repiten en la salud pública y la sociedad, la pandemia. Hay que buscar tipos de conectores en los que no estemos repitiendo palabras. Aquí a todos les hice las correcciones en diferentes colores y les estoy diciendo qué es lo que hay que corregir. En este ejemplo, eh, cuando ustedes están haciendo el ensayo, por ejemplo, en este caso dice que interpretar. Este ensayo tiene como objetivo analizar, interpretar y evaluar, o sea, los tres objetivos. Y luego dice, en este ensayo trataremos sobre sus consecuencias. Entonces, al fin, ¿qué? O va a analizar, o va a interpretar y va a evaluar, o va a tratar las consecuencias de la enfermedad en la salud pública. Esto es para revisar, porque un ensayo se puede, solamente abarca un punto de estos, o analiza, o interpreta, o evalúa, pero no las tres al tiempo. Y luego en este ensayo trataremos, por eso le escribo que redundante, y si va a interpretar, cómo lo va a interpretar, si lo va a evaluar, cómo, va a mostrar cifras, pues que no se ven aquí, ¿sí? Miremos otro. Hubieron nuevamente, miren que el error, la palabra hubieron es común, es un común denominador, la mayoría de la gente utiliza la palabra hubieron en vez de usar la palabra hubo, alegadas las cuales. Aquí en este mensaje creo que le coloqué a la persona la palabra las cuales o la expresión las cuales. Es una expresión que yo he escuchado últimamente en la mayoría de las personas. Están hablando de cualquier tema y utilizan eso es como una especie de muletilla, las cuales. Estaba en una reunión la cual estaba en el colegio con unos amigos, los cuales, pero a veces es en los cuales o las cuales o la cual no tienen ninguna relación con lo que se está diciendo. Es más bien como un apoyo semántico que están utilizando para decir cualquier cosa y a la final no dicen nada. O sea, yo les hago esta claridad porque eso sucede cuando utilizamos mucho unas palabras como comodín para poder fluir en una conversación. En realidad no estamos haciendo nada, no estamos diciendo nada. ¿Qué es lo que enriquece una conversación? ¿Qué quisiera decirme? ¿Qué es lo que hace rica una conversación? Ahí los estoy escuchando. ¿Quién me quiera decir algo sobre eso? ¿Qué es lo que hace rica una conversación? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿O es que no me están escuchando? Bueno, aquí les estoy poniendo, es hubo, no hubieron.
¿Listo? Otro error que encuentra uno normalmente en las, bueno, aquí les voy a colocar el de las cuales, la cual, porque es que no dicen el cual, ni los cuales, sino las cuales, la cual. Y eso lo utilizan muchas personas últimamente para, como les digo, como comodín de una conversación. Por eso nuevamente les hago la pregunta, ¿qué es lo que enriquece verdaderamente una conversación o un diálogo? ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie dice nada? Bueno, yo creería que no tanto la terminología sofisticada o compleja, por decirlo así, sino el buen orden de las palabras, por más básicas que sean, y cómo se dicen, por decirlo así. Pero, ¿eso cómo se llama? Lo que tú me estás diciendo. No es propiamente eso, pero arrancaste con una idea. ¿Y cómo se llamaría eso? Lo que tú estás diciendo. Voy a subrayar aquí la palabra clave de lo que tú dijiste. ¿Cómo se llaman esas palabras que conforman una conversación o un diálogo? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién me dice cómo se llaman esas palabras? ¿Nadie? Eso se llama léxico, vocabulario. Por eso es que utilizamos muletillas o comodines, porque no tenemos vocabulario, no conocemos palabras. Por eso decimos siempre lo mismo, sin ninguna gracia, eh, sin ninguna ricura, por decirlo así. Hablamos de cualquier manera, no nos importa lo que decimos, ¿sí? A eso es a lo que me refería de qué es lo que enriquece una conversación, es el léxico. ¿Y cómo se consigue el léxico? ¿Quién me dice cómo aumentamos nuestro léxico? Hola, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo creen que uno aumenta el vocabulario o el léxico? Leer A más. través de la lectura. A través de la lectura, leyendo. Exactamente, no hay otra forma de aprender palabras, de usar, de conocer palabras desconocidas, de empezarlas a usar en nuestra cotidianidad, de darles un uso adecuado, no hay otra manera, sino leyendo. Si nosotros no leemos, pues no vamos a conocer palabras. Y si lo que decimos es lo mismo siempre, pues tampoco vamos a ampliar nuestro léxico. Entonces, les hago yo esta claridad, es por los ensayos que empecé a revisar de las palabras que están utilizando. Muchos utilizan estas expresiones, no solamente en lo que estoy viendo, sino en la cotidianidad. Uno escucha la cual, las cuales. Estas son palabras incorrectas, usadas de manera incorrecta, porque no son conectores, porque no están siendo utilizados como un adverbio en ese momento, simplemente es un comodín que estoy utilizando para poder decir alguna cosa que en realidad no la estoy diciendo. Entonces, eso con respecto al ensayo. Debe ser un escrito corto, breve, pues mantener la ortografía y demás. A todos les hago correcciones. Ya no las tengo aquí. Espérenme, miramos. Yo las paso a Word, las paso también por el detector de antiplagio. Ahí les hago las correcciones y bueno, todo lo que hay que hacer. Mucho cuidado cuando escriban las palabras. A veces, si no conocemos un término, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si no conocemos una palabra.
Por lo menos en mi caso, hago una búsqueda rápida como para saber el significado y para ver si se relaciona con lo que estoy mencionando, para saber si utilizarla o no. Exactamente. Alguien utilizó una palabra allí en algo, yo realmente no entendí cuál era como el objetivo de la palabra, pero sí hay muchos tecnicismos dentro del texto que yo quiero utilizar y no me siento familiarizado con él porque ese no es mi lenguaje. También tengo que entrar a revisar eh, pues el significado de las palabras. La Real Academia de la Lengua Española existe, uno aquí puede escribir la palabra y aquí le botan los resultados de lo que uno necesita saber, o sea que no tenemos ni siquiera ya que tener un diccionario. Entonces, en algunos casos, pues también les adjunté las páginas en donde encontré lo que escribieron, porque el ensayo debe ser original, no una copia. Entonces ahí les estoy adjuntando en algunos casos las páginas en donde encontré lo que escribieron, porque pues esa no es la idea. Por eso yo insisto en que sea un escrito corto para que lo hagan ustedes. ¿Qué sentido tiene que ustedes se pongan a copiar eso desde internet? O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto en cuanto al ensayo, para que lo tengan muy presente. Ay, no sé qué le pasa a este computador que me bloquea las páginas. Bueno, entonces, eso en cuanto a la primera actividad de esta última semana, que es justamente la participación en el foro temático ensayo corto. Segunda actividad, artículo para revista especializada. Fíjense cómo yo veo que no lee la guía, pues ustedes no, porque hasta ahora vi que una persona había realizado ya el artículo para revista y resulta que me envió un ensayo. Es que en ningún momento dice un ensayo. Dice un artículo para revista especializada y eso tiene una connotación muy diferente y la escritura que se requiere allí es muy distinta a la de un ensayo. Entonces, por eso también la semana pasada yo les envié a ustedes cómo se hace un ensayo y qué es y qué no es un ensayo para que tuvieran claridad de eso. Entonces, ustedes que están en la sesión en línea y los que ya hoy van a ver la sesión, pues espero que puedan tomarse el tiempo de leer ese material y pues hacer, digamos, las cosas de manera correcta como se está pidiendo. Vamos a revisar la guía para observar qué es lo que nos están solicitando en el artículo especializado. Recordemos que en este curso tenemos solamente una guía, entonces vamos a revisar participación en foro temático, ensayo corto, redacte un ensayo corto sobre la idea de la enfermedad que asoló el mundo en pocos días, listo, y artículo para revista especializada. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Escriba un artículo corto, nuevamente corto, que le publicarán en una revista especializada de su campo laboral. Digamos que en el campo profesional y académico, los profesionales pueden redactar artículos que es de acuerdo con condiciones de revistas indexadas o revistas científicas especializadas o de diferente índole, eh, esos escritos pueden ser publicados en esas revistas. Eso normalmente ocurre en programas de posgrado en los que se puede cambiar el elaborar una tesis por un escrito. O sea, imagínense la dificultad que implica la escritura de un artículo, ¿sí? No cualquier persona puede escribir un artículo para una revista indexada y que se lo aprueben. Entonces, digamos que es la aproximación a ese ejercicio. Escriba un artículo corto que le publicarán en una revista especializada de su campo laboral, del campo laboral de cada uno. En el artículo plantea alguna situación que considere que se debe comentar, que aparece en las revistas científicas o de económicas o de sociología o de educación, temas relacionados con cada una de esas áreas. Entonces, si yo estoy en el campo de la educación, el artículo que yo debo escribir, pues debe estar relacionado con una problemática de la educación o algún tema que yo considere como profesional que debo comentar. Si estoy en el sector de la economía, pues voy a realizar un artículo que esté relacionado justamente con
el desarrollo económico del país o el comportamiento de la tasa representativa del mercado, algo que yo considere que deba ser comentado y que a la gente le gustaría leer, ¿sí? O que alguien quisiera consultar. Lo mismo en cualquiera de los campos en los que se encuentren. Cualquier campo es susceptible de escribir, ¿sí? Todos los campos en los que uno esté trabajando. Entonces, eso es, digamos, lo que se pide redactar. No es un ensayo, es un artículo. Dice, plantee una situación que considere que se debe comentar. Recuerde que en la vida laboral hay situaciones difíciles, pero hay otras de mucha satisfacción. Elija el tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el trabajo, alguien trabaja en la parte administrativa. Resulta pues que ahí en la empresa donde trabaja los empleados están muy motivados. Entonces la organización tiene un plan de premios, de bonos, incentivos, bueno, qué sé yo, por cumplimiento de metas, por llegadas temprano, etcétera. Entonces un artículo científico o un artículo podría ser para la revista especializada la mejor manera de incentivar a sus empleados para que cumplan con sus objetivos y empiezan a desarrollar la idea de eso. Eso algo que ustedes realmente estén manejando en su campo laboral y que consideren que se deba saber o que se deba comentar. O si por el contrario lo que tenemos es un problema, entonces esa situación pues puede o merece ser comentada porque es importante que las personas conozcan, digamos, de esa situación. Quiero saber si tenemos claro entonces cuál es el objetivo del artículo para la revista especializada. Sí, señora, está claro. Bueno, entonces, acuérdense que es un artículo, no es un ensayo. Bien, tengan en cuenta los siguientes asuntos necesarios para la redacción correcta del texto escrito. En este caso, un artículo para una revista especializada. La estructura del artículo es similar a la del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Escoja el tema y documentese al respecto para mayor apropiación y fácil desarrollo. Tenga en cuenta los tipos de párrafos, la estructura de estos y el manejo de un vocabulario adecuado. Recuerde los pasos a seguir para la escritura de un párrafo: planeación, orden de las ideas, organización del texto y la corrección cuidadosa del escrito. Preste especial atención a la puntuación, recuerde la estructura de las oraciones, mantenga el eje temático a lo largo del tema, seleccione un esquema organizativo, género y tipo de texto. Género se refiere al género literario, al género que se va a utilizar: argumentativo, expositivo, ¿sí? Literario, académico. Entonces, porque de acuerdo pues con el área en el que ustedes se encuentren trabajando, pues así mismo van a escoger ustedes qué tipo de texto y el género que van a utilizar para la escritura del mismo. Escoja un título interesante para el artículo. Este debe contener el menor número de palabras que describan adecuadamente el contenido e incluya referencias bibliográficas. ¿Qué obras consultó para desarrollar su escrito? Tengan en cuenta que nosotros siempre vamos a utilizar fuentes, nos vamos a apoyar en fuentes bibliográficas, ¿sí? Nosotros no vamos a arrancar a escribir y no haber consultado nada. Digamos que en el ejercicio académico hay que consultar siempre fuentes bibliográficas. Se entregan un documento de Word. Aquí dice que de extensión 2 a 3 páginas. Yo les pido por favor que sea corto. Recuerden que yo esto lo debo leer. Este es casi que el último ejercicio. Yo esperaría que no estén enviando todos este escrito y el foro temático el 3 de septiembre a la medianoche, porque entonces yo no voy a alcanzar a leer ni a revisar ni nada. Entonces yo les pido que esto lo hagan máximo, de verdad, el 2 de septiembre, y les voy a insistir mucho en que lo hagan hasta esa fecha porque yo debo leer los documentos. Entonces, fíjense que en esta semana tenemos dos producciones escritas, un ensayo y un artículo. Ambos son de importancia, tanto para ustedes como para mí. Entonces, yo les pido que por favor seamos muy puntuales en esto y no dejemos esto para el último momento. ¿De dónde sacan ustedes, digamos, material para entender qué es un ensayo y qué es un artículo? Recuerden que tenemos nuestro material del curso, producción de textos escritos. Entonces aquí vamos a mirar.
Mire, el texto escrito, la escritura, funciones de la escritura, párrafo, clasificación de los textos, los géneros y tipos textuales. Entonces aquí géneros que corresponden a literario, periodístico, científico, judicial, epistolar, publicitario, didáctico. ¿Cuál es el género que ustedes van a utilizar en su escrito? Sería, miren, científico, obviamente, porque es un artículo de divulgación, publicitario, epistolar, judicial, didáctico. Y los tipos, si son informativos, narrativos, argumentativos, explicativos. Entonces, eso debe quedar claro dentro del artículo que ustedes van a escribir. En producción de textos, pues entonces ya aquí tenemos el informe escrito, el ensayo. Recuerden leer el documento que yo les envié la semana pasada de cómo redactar un ensayo. Las diferencias entre un ensayo y un artículo son bastantes. Fíjense ustedes acá, una de las características que menciona el ensayo es que parte de una pregunta, por eso se llama una tesis. Una tesis es una pregunta que yo me hago respecto a un tema, ¿sí? Y en el ensayo yo debo tratar de probar que esa tesis no significa que yo pruebe que sea cierta o no, sino que yo tenga elementos para contrastar la tesis o aceptar la tesis que yo estoy formulando. Esa es la diferencia entre el ensayo y el artículo. En el artículo yo no estoy probando nada. En el artículo yo estoy hablando de un tema que considero que debe ser comentado y que debe tener, y que asumo que tiene interés dentro de la comunidad. En el ensayo hace un uso del lenguaje formal, se escribe en tercera persona o con voz neutra, se escribe para un lector y el propósito es demostrar los propios conocimientos sobre un tema. Y aquí están los pasos para la escritura del ensayo. Bueno. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que hacer para la última semana, porque, digamos, dos evidencias de pronto con tanto tiempo para desarrollarlas, justamente porque en el ejercicio de escritura vamos a tardar más tiempo. O sea, la idea realmente sí es que ustedes se tomen el trabajo de hacer una consulta previa, bien juiciosa, bien consciente de su lugar de trabajo, de la empresa, escojan un tema que ustedes quieran, que les gustaría abordar o sobre el que les gustaría escribir y láncese al ejercicio de la escritura, porque a veces pues como nos da mucho miedo sentarnos a escribir, pero pues finalmente es un ejercicio académico que hay que realizar y nuevamente si ustedes están en este curso, pues es porque tenemos ese interés por conocer de la lectura. Mientras piensan qué dudas tienen allí, les voy a escribir aquí una palabrita que también, tenemos dos palabras que también son muy del común y que decimos mucho. ¿Se han escuchado que dicen habemos? ¿Sí o no? Sí, señora. Hola. Sí. ¿Y eso es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Es incorrecto. ¿Cuál es la forma correcta de decir eso? Hay conmigo. Esta es la forma correcta. Habemos no se dice nunca, jamás en la vida. Se dice hay conmigo. Y la otra palabra es esta, haya. Normalmente hay personas, como nosotros en el español tenemos la Y o la Y, ¿cierto? Y tenemos la doble L o L, pero es que la doble L o la L suena diferente a la Y. Pero normalmente la gente dice haya lugar o allá en ese lugar, allá en ese lugar. Pronuncian la doble L igual que la Y y eso es distinto. O sea, digamos que en estas nuevas generaciones las personas no hacen la adecuada pronunciación de la L. Llevar,
allende, lluvia, llover, todo lo dicen como llevar, allende, lluvia, llover. ¿Sí me hago entender? ¿Ustedes cómo lo pronuncian? ¿Pronuncian la L o dicen la Y? Por eso muchas personas no saben cómo se escribe realmente cuando yo digo haya lugar, o sea, haya del verbo haber, ¿sí? Se escribe con H y con Y. Y allá es el de lugar, hace referencia a un lugar. Estamos hablando de un adverbio de lugar. Allá, allá en la montaña, allá en la oficina, allá en la casa, allá en el mueble, ¿sí? Entonces fíjense que esas dos son palabras que también muy comúnmente no sabemos escribir ni pronunciar. Ni sabemos para qué sirve la una, ni sabemos para qué sirve la otra. Bueno, estas cositas así como unos tipsitos muy, muy simples, muy sencillos, para que los tengan muy presentes, digamos, en su vida personal, porque finalmente, pues de eso se trata. Permítame un segundito, qué pena. Disculpen. Bien, entonces, eso es lo que debemos hacer para la última semana. El 20 de agosto es lunes, es domingo. El 22 de agosto yo estaré publicando el segundo informe de excelencia. La próxima semana tenemos programada una sesión el 24 de agosto, pero no la podré realizar ese día. La vamos a hacer en la última semana de agosto. Yo les estaré informando qué día. Lo más probable es que sea el jueves 31 de agosto, yo les cuento. Y ahí pues sería nuestra última sesión. Hoy les enviaré a sus correos electrónicos lo correspondiente a la última semana del curso, igual que lo he hecho con la primera y segunda semana, para que ustedes estén claros y no tengan inconvenientes con el desarrollo de las actividades. Quedo muy pendiente en el WhatsApp o en el correo electrónico para los que tengan alguna inquietud. No sé si tengan alguna duda adicional.